Buenos días, estimados compañeros y docentes. Nosotros somos la clase de diseño 8 y vamos a exponer las distintas líneas de investigación del proyecto del conjunto habitacional con enfoque a una solución social sostenible. Línea número 1, situación actual del manejo de las políticas de vivienda social y capacidad existente. Para definir el perfil del usuario que se considerará en la participación del proyecto, hemos tomado el déficit habitacional actual en el casco urbano del Distrito Central, el cual nos presenta un promedio de 520,000 personas con déficit, que equivale a un 42% de la población en el Distrito Central. Luego, haciendo los filtros con los siguientes aspectos de nacionalidad, edad, tipo, familia, ingresos económicos, educación, transporte, aspecto social, psicológico y vivienda actual, sacamos un promedio de participantes para el proyecto de 104,413 personas en el Distrito Central. Dentro del promedio para participantes en el proyecto se suplirá un 2%, que equivale a 2,400 personas que participarán dentro del conjunto habitacional. Las personas que aplican estos programas deberán ser de nacionalidad hondureña y el Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social a aquellos sectores que tengan mayor necesidad. Dentro del rango de edades a considerar de los participantes será de 18 a 59 años. La razón de este rango se debe a que, según la Secretaría de Trabajo de Honduras, las personas dentro de estas edades están dentro de la posibilidad de estar activos laboralmente. Dentro de los tipos de familia que se considerarán, las familias estarán conformadas por familias nucleares de 4 a 6 integrantes y familias monoparentales de 2 a 4 integrantes. Esto debido a que, según COSOBI, Honduras presenta un déficit de vivienda, el cual corresponde a 530,000 soluciones habitacionales para una familia de 6 miembros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven las políticas de desarrollo de las actividades productivas, que buscan fomentar y formalizar el crecimiento de las microempresas. Los agentes individuales que se sostienen por sus propios medios son aplicables a través de la microeconomía, con rangos de salarios aplicables entre medio salario hasta 2 salarios mínimos. Dentro de las políticas de convivienda se establece quienes se encuentren en estos rangos de salarios entre medio salario a 2 salarios mínimos son aplicables a bonos de aproximadamente 100,000 lempiras por la adquisición de su vivienda, con costos promedios de 390,000 lempiras en proyectos pilotos. En el ámbito de educación se considerará a usuarios ya sean con educación básica o inconclusa. Esto para poder implementar el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que menciona la educación como motor hacia la movilidad socioeconómica ascendente y así salir de la pobreza. También el Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras habla sobre el derecho de recibir una educación de calidad en un ambiente educativo incentivado y motivado. Igualmente, el proyecto habitacional debe facilitar la posibilidad de salir de la pobreza por medio de la educación, motivándolos e incentivándolos a que puedan cumplir y culminar sus estudios. Se considerará a los usuarios como prioridad aquellos a los que no tengan casa propia, que posean viviendas en deterioro, viviendas en condiciones no aptas, viviendas en zonas de alto riesgo. De esta manera podremos cumplir el objetivo número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfocarse en las personas más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima. Los aplicables a estos proyectos de vivienda no deberán ser personas violentas con adicciones y no deberán poseer enfermedades mentales que requieran medicación. Dentro de las consideraciones de transporte, los usuarios podrán poseer o no vehículo particular, vehículo de trabajo, motocicleta, transporte público o bicicleta. También hay que considerar que las viviendas serán progresivas y el fin del proyecto es que las familias mejoren sus condiciones de vida con el tiempo, por lo tanto se debe contar de espacios que suplen necesidades futuras. El promedio de actividades en las cuales la población suele realizar se encuentran jugar fútbol, básquetbol, jugar cartas, juegos organizados, graffiti, escuchar música y asistir a fiestas o ferias patronales. Dentro de las actividades laborales que mayormente se ejecutan están la costura, la cocina, soldadura, ebanistería, carpintería, metalurgia, construcción, electricidad, fontanería, artesanía, sastrería, zapatería y ventas. Las actividades comerciales abarcan desde ferias, venta gastronómica, ventas de repostería, flores, hachinerías, ropa, zapatos, salones y barberías. Y las actividades culturales están enfocadas dentro de los desfiles cívicos. Algunos espacios complementarios que requieren el desarrollo de este tipo de
proyectos y que la población suele requerir se encuentran salones de usos múltiples, papelerías, áreas de ventas y bazar, canchas deportivas, plazas exteriores, parques, mercaditos, pulperías, áreas de locales, en locales de vivienda y áreas de juegos infantiles y guarderías. Dentro de las políticas de vivienda con interés social, según la Gaceta y Convivienda, la cantidad de personas por habitaciones debe ser una habitación para una persona, una habitación con crecimiento, o sea, 2 fases progresivas, 2 personas, 2 habitaciones, se consideran hasta 5 personas si es en crecimiento, hasta 6 personas, y 3 habitaciones se considera un máximo de 8 personas. Igualmente se puede considerar en las viviendas lavanderías comunales siempre y cuando haya separación de espacios privado y público y con iluminación y ventilación natural. Para los estacionamientos de ingresos bajos se considera un vehículo por cada 2 o 4 viviendas, una moto por cada 2 o 4 viviendas, un parqueo vehicular para 20 viviendas y un parqueo de motos para visitas por cada 6 viviendas. Dentro de los condominios de interés social solo se podrá considerar un máximo de 4 niveles. Las áreas de viviendas tienen un mínimo de 40 metros cuadrados y un máximo de 60 metros cuadrados. La colocación de los desechos deberá ser próxima a la vía pública, con un rótulo visible y con mantenimiento. Estos condominios deberán tener un enfoque en la integración al medio natural, rural y urbano, el ahorro de recursos energéticos y materiales, la calidad de vida en términos de salud, bienestar y confort, respetar la imagen urbana predominante y el entorno físico, dotar de los servicios públicos y la infraestructura necesaria que demanda el mismo. Por lo tanto, la construcción de los condominios se realizará por fases progresivas, dejando prevista la construcción por etapas intermitentemente. Se deberá contar con un área comercial dentro de los condominios que permita mejorar la economía de las familias. Se deberá respetar la imagen urbana y el entorno físico cercano. Cada equipamiento social y de servicio estará distribuido por bloques de vivienda y de forma equidistante para atender las necesidades de la comunidad. Caracterización de la zona o comunidad. El perfil de los usuarios de la comunidad se evaluaron entre variables: nacionalidad, edad y nivel de educación, en lo cual podemos concluir que en nacionalidad todos los residentes del barrio Carrizal son de nacionalidad hondureña y el 10% son de un municipio diferente dentro del departamento de Francisco Morazán. En la edad, el 43% son menores de edad, lo que indica que el núcleo familiar consta de numerosas cantidades de hijos. Esto se ve reflejado en el nivel de educación, ya que un 48% de la población del barrio Carrizal logra cursar sus estudios de nivel secundario y solo un 5% es graduado de una carrera universitaria. Esto también se ve reflejado en la manera en que los adolescentes tienen que trabajar para poder llevar sustento a sus hogares. Desde muy temprana edad empiezan a trabajar para poder ayudar a sus padres. Una de las maneras de ingreso que hay en la zona es el comercio, ya que es una zona mixta donde hay mucho potencial económico. Están cerca los mercados, tiendas, asistentes de venta, servicio al cliente. Cabe destacar que en cuanto a los mercados, las familias está configurado por un núcleo familiar, el cual toda la familia, si tiene algún puesto en el mayoreo, por ejemplo en el Zonal Belén, se va toda la familia a trabajar y a atender sus negocios, haciendo diferentes tipos de actividades. Se van desde la mañana y regresan en la noche. Normalmente en un núcleo familiar, quien está designado a proveer el jefe del hogar, pero tanta es la escasez de trabajo que los jóvenes desde muy temprana tienen que apoyar a sus padres. Y en conclusión se puede decir que dentro de la zona del Carrizal hay un promedio de entre 4 o 6 personas por núcleo familiar. Las condiciones de vivienda se dan ya sea casa independiente, apartamento o cuartería, de las cuales el 57% son casas independientes y el 58% son las que cumplen con las necesidades básicas tradicionales.
y el 57% son las que mantienen una materialidad en cuanto a las paredes se refiere, una estructura más cuidada. En las condiciones naturales y climáticas, según la implantación del terreno, el mayor impacto solar es sobre la fachada suroeste, por lo cual es conveniente dejar un huerto comunal frente a los edificios para disminuir el impacto solar y de igual manera disminuir la contaminación sonora de la calle. Esto nos permite dejar espacios menos habitables en la fachada suroeste, aprovechando que los vientos impactan principalmente en las fachadas noreste. Con esos datos podemos establecer una configuración de línea de edificios implantadas en el terreno. Tenemos la línea de edificios 1, que se propone a dejar una lavandería y un huerto en la fachada suroeste para disminuir el aislamiento y así dejar los espacios habitables en la fachada noreste. En la línea número 2 se pretende dejar la terraza, lavandería y en la fachada suroeste para disminuir el aislamiento en los espacios habitables, dejándolos así en la fachada noreste donde predominan los vientos. Con esta configuración, el huerto viene a ser muy importante ya que permite el confort que le da un sentido de pertenencia del espacio, una cohesión social y una convivencia adecuada entre los usuarios. Dentro de la vialidad, una de las condicionantes más importantes es la alta densidad vehicular que transita por la carretera principal a Olancho, provocando una emisión de contaminación del aire en cerca del predio, así como también la poca señalización que existe en torno a la infraestructura que configura el terreno. Dentro de los tipos de vehículos que circulan en la zona, se encuentran desde vehículos livianos hasta vehículos pesados. Con mayor frecuencia, el transporte de ruta y a mayor velocidad, el transporte liviano. Tenemos una configuración de imágenes en el cual determinan actualmente cómo está la vialidad en la zona. En la número 1 tenemos un estacionamiento de tierra que actualmente está al frente del terreno. Como pueden ver, no hay espacio para estacionar, sino que ocupan parte de la calle. En la número 2 es el acceso al Instituto Luis Bugrán, que al frente sirve como aparcamiento de motos. La número 3 tiene que ver con el dimensionamiento de aceras, por el cual donde es favorable a que transite el peatón. Vemos que hay una mala configuración de aceras, donde los postes de luz están en medio de la calle, así como también la disminución de acera, al terminar en la maxi despensa, se acorta la acera al frente del terreno donde vamos a trabajar. En la número 4 tenemos el acceso a la maxi despensa, que también incluso actualmente hay un punto de taxi. Hay un punto de taxi directamente en la maxi despensa, que lo que sucede actualmente en la zona es que hay un punto de taxi en la maxi despensa, el punto de taxi tradicional del área del Carrizal, el área de transporte de buses y también una ruta de taxi en el Mall Premier, lo cual implica que hay una disputa por la movilidad. Esto lo recabamos también de acuerdo a las entrevistas que hicimos en la zona al visitar el terreno. En la número 5 tenemos una vista desde la parada de buses, el cual se puede ver la salida y la entrada de vehículos que anda de 6 a 7 carros por minuto en la calle frente al terreno. Y la número 6 es el acceso al Mall Premier, el cual se puede ver que hay una gran ferretería en el cual vehículos de carga se aparcan en la calle provocando tráfico vehicular. Como conclusión, en el análisis de recorrido y tiempos de recorrido y el tráfico, concluimos que a pesar de la alta densidad de tráfico vehicular, el transporte de ruta tiene la delantera con un 60%, incluye rapiditos, taxis y mototaxis, pasando a una velocidad moderada pero provocando tráfico. ¿Por qué? Porque hay bastante paradas para poder abordar al peatón. El vehículo liviano pasa con mayor rapidez, dentro del cual
los porcentajes adecuados en cada una de los transportes. En buses tenemos un 24% con 8 buses por minuto. El estudio que hicimos cuando fuimos a visitar el terreno se hizo por minuto. Los taxis, un 13% con 6 taxis por minuto. La mototaxi, un 6% con 2 taxis por minuto. Las motos normales, el 9% con 3 motos por minuto. Vehículo liviano, 17 vehículos livianos, ocupa un 40%. Y el vehículo pesado de carga pasan 4 por minuto, manteniendo un 8%. Dentro del equipamiento y los servicios, recordemos que estamos en una mixticidad de usos. Entonces, podemos notar que el terreno está estratégicamente ubicado, en el cual nos permite llegar a cualquier punto que se tenga necesidad o que es importante para el usuario. Recordemos también que este proyecto viene a ordenar la vivienda, viene a configurar la vivienda de una manera que se tenga diferente perspectiva de lo que es convivir en armonía con los vecinos, dentro del cual también tenemos el recorrido y la distancia hacia los hospitales más cercanos, como el Hospital Escuela, el Hospital del Instituto de Seguridad Social del Barrio Abajo, y también una directiva directa que va hacia el mercado zonal Belén, que son posibles clientes que puedan beneficiarse de este proyecto, ya que en las entrevistas que hicimos a personas que trabajan en el zonal Belén, esas personas laboran fuertemente, diariamente, y no tienen acceso, digamos, a créditos bancarios. Entonces lo que hacen es que sacan dinero prestado con otras entidades donde los intereses son muy elevados, y lo cual les permite no mantener un orden en su economía. Entonces este proyecto viene a beneficiar a todas estas personas que están en la zona. En la infraestructura, el terreno cuenta con una calle que está pavimentada al sur y al noreste sin pavimentar, de un solo carril. Tenemos la configuración de las aguas negras y el agua potable, que se quedan a mitad de camino por el acceso noroeste. No llegan hasta el bulevar del norte, sino que no se ha terminado de configurar esa zona. Cabe destacar que el terreno ha estado, no está en buen estado, no se le da mantenimiento normalmente, frecuentemente. Entonces es bastante complicado identificar los otros servicios que tiene. Dentro de la numeración y de las aceras que tenemos aquí, podemos ver las aceras sin mantenimiento. Número 1, que es al inicio, donde inicia el terreno, finalizando la maxi despensa, el cual no tienen un mantenimiento adecuado. Las aceras sin mantenimiento de bahía, la calle de tierra sin acera y la calle pavimentada sin acera. Cabe destacar que hay un alto flujo peatonal por esta parte. Actualmente, pues, los estudiantes pues no están yendo al colegio, al Luis, pero en un futuro sabemos que esto va a ser bastante importante, la configuración de las aceras y la acomodación para darles una movilidad urbana adecuada para que puedan desplazarse y darle mayor seguridad a la zona. Bueno, continuando con lo que es el factor de ocupación del suelo, tenemos que resulta en 15.295 metros cuadrados de la totalidad del área del terreno. Esto en base a la normativa de la clasificación de la zona D3, que es zona residencial autorizable a R2 y R3. Tenemos una altura máxima autorizable de 35 metros, esto en base al ancho de la calle, que es de 12.05 metros.
Ya seguimos con lo que es el plano topográfico, el cual vemos lo que son las condicionantes, tanto como la topografía del terreno, postes de alumbrado eléctrico, cajas de aguas negras, anchos de calle, anchos de acera, terrenos colindantes, etcétera. Continuamos con lo que es la incidencia de la vivienda social. Los aspectos sociales. En el análisis elaborado por el Comité de Vivienda se confirma que la principal virtud de estos programas es integrar a grupos de familias en un mismo barrio. Entre los principales resultados se arroja que un 70.4% de las encuestados no se sienten discriminados en su comunidad y el 86% expresa tener una excelente relación con sus vecinos. Asimismo, un 71% siente que gracias a estos proyectos su calidad de vida ha mejorado. Continuando, mejorar la vivienda, especialmente la económicamente asequible, puede tener consecuencias sociales de largo alcance. Si la vivienda para la gente de bajos ingresos no se construye sino en vecindarios de bajos ingresos, estos vecindarios pueden mantenerse de bajos ingresos e ignorados indefinidamente. Si la vivienda pública asequible es esencialmente segregacionista, ya sea por el diseño, el lugar o las circunstancias, es una oportunidad de pérdida para que las personas de diferentes procedencias puedan llegar a conocerse. Ahora tenemos lo que es el aspecto económico, que es necesario entender la incidencia que ésta tiene en el valor del suelo general de la ciudad. Desarrollar urbanización es tener presente el proceso completo con posibilidades de incidir en el mercado del suelo. El despliegue de una economía en torno a la construcción de vivienda posibilita incidir en las distintas partes del proceso a fin de promover el desarrollo de empleo y de las economías locales. En este sentido, la descentralización de las operaciones posibilitan el movimiento económico para pequeños municipios o barrios de gran impacto en la base económica de las localidades. Continuando con lo que son los riesgos, vemos que tenemos este riesgo de deslizamiento medio a lo largo de lo que es todo el terreno. Tenemos este riesgo también de percepción de inseguridad en lo que son las calles aledañas al terreno. Algunas consideraciones a tomar en cuenta tenemos como uso de vegetación que afirme el terreno y nos ayude a mitigar este riesgo que es de deslizamiento, ¿verdad? Tenemos también el uso de cimentaciones profundas y estables y retiros no menores a 5 metros. Para los desplazamientos de los edificios de las cimentaciones deberán amarrar en suelo firme para poder transmitir correctamente lo que son las cargas al suelo y poder soportar sismos. Para saber cuál es el sistema que será más factible al proyecto, tomamos en cuenta una matriz de relaciones para tomar varias variables, ya sea en los materiales y en los sistemas constructivos, donde podemos comparar elementos tanto por sus cualidades del material, el sistema, su metodología de construcción, la sostenibilidad, la ecología y los costos. Los materiales. Para los elementos verticales, contamos con paneles de poliestireno armado y concreto armado. Este sistema constructivo es muy versátil y de bajo costo. En nuestras cubiertas, nuestro elemento más factible y materiales de bajo costo es la lámina de zinc. En los pisos podemos encontrar el cemento alisado. En los acabados de pinturas interiores y exteriores pueden ser colores neutros y mates. Nuestros sistemas constructivos en cimentaciones, por su bajo costo, son los sistemas tradicionales como la zapata aislada. Y en nuestros entrepisos tenemos un sistema de poliestireno y concreto armado, el cual es factible y también sirve como aislante acústico. Nuestros elementos verticales también son aislantes acústicos, ya que son estructuras de paneles de poliestireno y concreto.
Los sistemas básicos son agua potable, aguas negras y aguas lluvias. Estos sistemas se da respuesta a las necesidades básicas en la vivienda, considerando el agua potable, el agua lluvia, las aguas negras, las aguas residuales, implementando un sistema de suministro de agua potable a las viviendas con un sistema mixto por gravedad y bombeo, ya sea un equipo hidroneumático. En cuanto a la movilidad, para el acceso principal del edificio se recomienda que tenga visión hacia la calle o estacionamiento. Asimismo, el acceso debe conducir a un vestíbulo que sirva como elemento de transición entre espacios públicos y privados. La circulación no deberá ser superior al 22% del área total de construcción. En el caso de los pasillos, estos deben tener un ancho de 1,80 metros. Deben estar libres de obstáculos y estar conectados con las salidas de emergencia. Para su funcionamiento óptimo de las gradas, estas deben tener un ancho mínimo de 1,20 metros y los descansos estar ubicados cada 8 escalones. Las circulaciones deben contar con iluminación natural y en caso de diseñar un tragaluz, contar con un área mínima de 1,20 metros. Para que el proyecto cumpla con los requisitos de accesibilidad universal, debe adaptarse a las necesidades del usuario que tenga discapacidad física, tanto en las casas, pasillos y rampas. Debe tener un radio de 1,50 metros. Para el acceso al proyecto se evitará poner desniveles de piso y colocar una rampa con porcentaje óptimo del 6% y el ancho de rampa de 1,80 metros. En cuanto a los requerimientos ambientales, el paisajismo, una propuesta paisajística se refiere a una vegetación que escoge por la necesidad de lograr una atmósfera, un grado de sombra, un tipo de vista y una de amplitud del espacio. También se refiere a que se escogen especies de plantas o árboles por su facilidad de adaptarse y por la facilidad de mantenerse, así como las intenciones competitivas que queremos generar en el espacio. Esto, además de crear un confort térmico, influye en la manera en que se vive, se ve y se estructura el espacio, así como se muestra en la imagen inferior derecha. La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que contribuye a bajar la temperatura de la superficie. Al mismo tiempo, refresca el aire circundante mediante la transpiración del vapor del agua. Utilizar el sombreado en superficies pavimentadas exteriores para disminuir la temperatura. La imagen a la izquierda es un ejemplo de cómo funcionaría la ventilación y el asolamiento en el terreno establecido incorporando vegetación. En cuanto a la forma de distancia entre las edificaciones, una distancia entre edificaciones de al menos 5 veces la altura de la edificación aguas arriba ofrece mayores oportunidades de ventilación para la edificación aguas abajo, así como se muestra en la imagen superior derecha. En la siguiente imagen colocada en medio se observa en el primer gráfico una ventilación pobre en una disposición lineal con cara paralela a la dirección del viento. En el siguiente gráfico se observa una buena ventilación en una disposición lineal con caras oblicuas a la dirección del viento. Y el último gráfico muestra una mejor circulación del viento en una disposición escalonada de las edificaciones. En conclusión, la disposición escalonada es la más recomendada. Y en la tabla comparativa muestra cómo funcionaría el viento según las formas de los edificios. Mientras mayor sea el desvío de la trayectoria del viento producido por el volumen del edificio, mayor será la zona de calma o de sombra del viento. En cuanto al manejo de desechos sólidos, una persona tiende a desechar un promedio de 1 kilogramo de basura al día, por lo que para la disposición de residuos en viviendas multifamiliares se requiere de un sistema de ductería que permite llevar los residuos de la fuente, o sea, el hogar, hasta el punto de almacenamiento. Y una vez almacenada pasa a ser transportada para su disposición final. Hoy en día los residuos sólidos no pueden ser simplemente desechados. Algunos de estos pueden ser reutilizados. Esto reduce el impacto ambiental y generaría beneficios al proyecto. Los sistemas de aprovechamiento de residuos de mayor viabilidad para el proyecto son sistemas de clasificación de residuos, sistemas
de compostaje cerrado, o sea, tipo horizontal. En cuanto a los huertos urbanos, existen diferentes tipos de huertos urbanos, los cuales son huerto en azotea, huerto en el suelo y huerto vertical. Cada uno es diferente en cuanto a su construcción y tipos de plantas que se pueden plantar en ellas. Por lo que en la siguiente tabla se compara cada una de ellos, siendo el huerto en azotea el más recomendable, ya que se puede cosechar básicamente cualquier producto, menos aquellos que ocupen mucho espacio o que sean muy pesados, como la sandía o la piña. Además, ayuda a generar un confort térmico dentro de la edificación. Su construcción es barata, ya que se puede elaborar con materiales reciclados y se aprovecha el uso de la azotea sin intervenir en espacios necesarios para la construcción. Algunas de sus desventajas es el difícil acceso, el difícil riego y la probabilidad de inundación. Siguiendo con el bioclimatismo, en la iluminación natural, el empleo de la luz natural en espacios arquitectónicos permite una interacción entre el interior y el exterior, proporcionando un cambio luminoso, térmico y acústico, así como en ventilación natural. Los elementos arquitectónicos que proveen iluminación natural son galerías, patios, atrios, conductores de luz, paredes translúcidas, claraboyas, paredes perforadas. El ahorro energético. El proyecto en un edificio que tiende al ahorro de energía en climatización en verano debe cumplir los siguientes objetivos: reducir al mínimo las ganancias del calor, proteger eficazmente la ganancia de calor por radiación solar directa a través de las ventanas, intensificar la ventilación e iluminación natural de los locales, minimizar los consumos eléctricos de las instalaciones de iluminación artificial. El almacenamiento de agua, la recolección y almacenamiento de aguas lluvias. Las aplicaciones de la captación de aguas lluvias, la cantidad de agua recogida depende del área de la superficie recolectora. El ahorro de agua potable depende de la zona, el mes y la superficie recolectora. La reposición de agua a un estanque, fuente, etcétera, y el riego de jardines. En cuanto al tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas residuales son perfectas para áreas con una menor densidad poblacional. Implementar millas y millas de tuberías de drenaje no es conveniente y mata la esencia de este método de purificación de agua. Un sistema centralizado puede ser una opción preferible en caso de áreas con gran densidad poblacional, pero no hay competencia para las plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se trata de un lugar menos poblado o medio ambiente. Siguiendo con la normativa aplicada al proyecto, en normativas nacionales tenemos la de Convivienda, Guía para la Planificación y Diseño de Urbanizaciones de Viviendas en Proyectos de Asentamientos Humanos de Interés Social, el cual nos dice que el área mínima de construcción de la vivienda dependerá del número de habitaciones. Por ejemplo, si es un monoambiente, tendría un mínimo de construcción de 25 metros cuadrados. Si es una habitación con crecimiento progresivo, tendría que tener 30 metros cuadrados. Se permitirán espacios monoambientales solamente en las unidades habitacionales en condominios verticales, las cuales nos dicen que los 25 metros de esta construcción no incluye el área de lavandería ni balcones, por lo que se deben adicionar dichas áreas según corresponda al diseño. Los materiales y sistemas constructivos se recomienda que sean propios de la zona, durables y de fácil mantenimiento, para también obtener un menor costo. Ambientes. Estos ambientes deben ir conforme a la cultura de la población, considerando como mínimo de áreas sociales sala, comedor, cocina, con un área útil mínima de 13.50 metros cuadrados y los dormitorios con una área útil de 7.02 metros cuadrados. En los asentamientos humanos donde se proyectan unidades habitacionales de condominios verticales sociales, se consideran las modalidades de condominios verticales, que puede ser un único edificio en el lote, y condominios de complejos en vertical, que pueden ser 2 o varias edificaciones en un solo lote. En la vivienda unifamiliar social proyectado a familias de extrema pobreza, cuando se disponga de un elemento social económico de las familias, se deberá considerar el índice máximo ocupacional, en el cual podemos observar en la tabla.
El condominio o complejo de condominios contará con edificaciones con un máximo de 4 niveles. Las plazas o espacios de estacionamiento proyectados para los condominios en vertical dependerán del análisis de sitio, accesibilidad del transporte público y estudio socioeconómico de las familias. Entre los equipamientos sociales podemos contar con las áreas verdes. Son los espacios abiertos cubiertos por vegetación, el cual debe tener un equivalente del 3% del área total del predio en donde está ubicado el asentamiento. Los parques es el área mínima de construcción proyectada. Pueden ser senderos, plazoletas, áreas de juegos y kioscos, y no debe ser inferior al 10%. Plazas requiere de su construcción para asentamientos iguales o mayores a 5.000 habitantes. No obstante, no se incluye si se puede proyectar para menores cantidades. Tenemos equipamientos de centro comunal y equipamientos de deportes, en donde podemos observar en la tabla que es el área urbana, si es de más de 2.500 hasta 5.000 habitantes, dependerá de una cancha con una área del terreno de 710.60 metros cuadrados. Y si es de más de 5.000 habitantes, contará con 2 canchas con un área total de 1.421.20 metros cuadrados. Continuando con la exposición, analizaremos la caracterización de los proyectos. Los proyectos similares a analizar que tomamos fue el edificio Copa y el complejo residencial Las Américas. El edificio Copa, ubicado en el país de Argentina, en la ciudad de Moreno, cuenta con un área total de 7.200 metros cuadrados y se construyó en el año 2021. Este proyecto está ubicado estratégicamente en una zona emergente con indudable potencial de renovación y el desarrollo. El edificio se desarrolla sobre el perímetro del terreno alrededor de un impactante patio arbolado que busca una unificación entre el espacio público y privado. Y en su lugar se diseñó un edificio con diferentes intensidades de la intimidad. Copa se presenta como una reflexión, una disciplina con respecto a los modos de hábitat contemporáneos, el papel de la periferia y el rol de los espacios comunes para la creación de microcomunidades. Algo a destacar en este edificio son sus áreas sociales, que comparten un patio central arbolado, un gimnasio equipado, lavandería y una cochera para automóviles. Complejo residencial Las Américas. Este edificio está ubicado en el país de México, Ciudad de León. Cuenta con un área de 3.000 metros cuadrados y se construyó en el año 2021. Este edificio es un prototipo para el desarrollo de viviendas verticales. El proyecto de vivienda tiene como un objetivo compensar la expansión descontrolada de la ciudad, sirviendo como una caracterización para la regeneración urbana y la mejora de la calidad de vida de las comunidades de bajos ingresos. El proyecto crea 60 unidades residenciales en un bloque vertical en el centro de la ciudad. El diseño maximiza la huella edificable del sitio y genera 2 patios interiores que brindan ventilación cruzada a cada unidad. Este establecimiento y una base comercial. El proyecto está diseñado con un núcleo de servicios públicos compartidos y componentes prefabricados para adaptarse a los presupuestos de las personas extremadamente limitadas. Algo a destacar en el proyecto es la construcción de unidades para personas con presupuesto limitado, que es uno de los puntos importantes en el proyecto a tomar en cuenta. Continuando con el programa de necesidades y patrones de diseño. Los patrones de diseño que se muestran a continuación son la esquematización de diseños reusables para problemas recurrentes. Como ya lo sabemos, cuando se comienza la conceptualización de un proyecto arquitectónico, los elementos fundamentales son la planeación, la organización y la realización de diagramas que nos llevarán a un programa arquitectónico. Estos elementos
son considerados como la base de cualquier proyecto y surgen del análisis y la sintetización de la investigación acerca del cliente y los proyectos similares. A continuación se muestra el patrón de diseño de las áreas de vivienda, donde tenemos el área de la sala comedor diseñada para 4 a 6 personas con un área total de 32 metros cuadrados. El área de la cocina diseñada para 2 o 3 personas con un área total de 9 metros cuadrados. Los dormitorios diseñados para una cantidad de 4 a 6 personas con un área total de 32 metros cuadrados. Y el baño completo con un diseño para 2 a 3 personas con un área total de 9 metros cuadrados. Y por último tenemos el área de la bodega, la cual está diseñada para una persona y tiene un área total de 3 metros cuadrados. Realizamos un dimensionamiento de los espacios con relación a su importancia dentro del proyecto, el mobiliario propuesto, la función y la antropometría. De esto obtuvimos un metraje aproximado del área construible. También tomamos en cuenta la normativa, la funcionalidad y circulación de los espacios para lograr una mejor solución a las necesidades del cliente. Para el área de vivienda se establece un programa de necesidades de 47.5 metros cuadrados, con posibilidad de expansión a 60, lo cual es el área mínima para proyectos de vivienda social. Continuando con los patrones, seguimos con las áreas de servicio, donde tenemos el cuarto eléctrico, el cual tiene un área total de 3 metros cuadrados, y el cuarto de ductos, el cual tiene un área total de 3 metros cuadrados. El área de desechos, el cual está diseñado para una cantidad de 2 personas y tiene un área total de 15.90 metros cuadrados, y el cuarto de bombas y cisternas, el cual está destinado para una cantidad de 2 personas con un área total de 24 metros cuadrados. En las áreas en común tenemos las canchas multiusos, la cual tiene un área total de 600 metros cuadrados, y el huerto comunitario, el cual tiene un área de 25 metros cuadrados. Las áreas de juegos infantiles, las cuales están destinados para una cantidad de 100 personas, tiene un área total de 250 metros cuadrados, y el salón de usos múltiples, el cual está diseñado para una capacidad de 400 personas, tiene un área total de 500 metros cuadrados. Por último tenemos la lavandería compartida, la cual está diseñada para una cantidad de 5 personas y tiene un área total de 20 metros cuadrados. Vale recalcar que el programa de necesidades no es estático, puede transformarse de acuerdo con nuevas necesidades y gustos del cliente a lo largo del proyecto, dando como resultado una adaptación programática. Tenemos de que el área total del proyecto, el área total construida del proyecto es de 45.760 metros cuadrados. En la ocupación del suelo, tomamos el 100% de nuestra ocupación como el área total del terreno, en donde tenemos que para la huella del edificio destinamos un 35%, el área de estacionamiento 20%, el comercio 4.5% de ocupación, el área verde y las áreas sociales 12 y 6% respectivamente, y un 10% destinado a la circulación dentro del conjunto. El diagrama de relación para los espacios de la vivienda: se organizaron los componentes y se definió que para su uso sea confortable y mejor aprovechamiento de las familias. Aún así, están dispuestas al cambio según la tipología de las viviendas o las necesidades específicas de los clientes. En cuanto a los diagramas de relación de viviendas, se presenta una entrada principal establecida con un vestíbulo que permite el ingreso a las áreas comunes del edificio con acceso exclusivo a los residentes. Las áreas de servicio y circulación vertical correspondientes deben ser colocadas en un espacio central que facilite la interacción del usuario de forma clara y organizada hasta entrar a su vivienda. Además, debe existir una circulación de emergencia para cualquier riesgo físico no controlable, de fácil localización y que permita mediante una ruta de evacuación directa el desalojo del edificio.
En el diagrama de funcionalidad de los espacios del conjunto se presenta el manejo del acceso principal y las circulaciones de manera que permitan al usuario recorrer con facilidad y de manera intuitiva el espacio, separando las áreas de las viviendas con las áreas del estacionamiento y comercio, donde se colocarán áreas verdes y parques entre las viviendas para que funcione como barreras naturales y como espacios de convivencias entre la comunidad. Línea 5. Estimación de costos. Dentro de la línea número 5, explicaremos sobre la estimación de costos de los sistemas constructivos propuestos que son factibles para la realización del proyecto. Siguiente. Para poder sacar la estimación de costos, se elaboró un modelo base donde tomamos en cuenta las cantidades de obra de acuerdo a los patrones de diseño y el programa de áreas establecido anteriormente. Siguiente. Para el análisis del precio unitario de cada elemento, se realizó fichas unitarias de zapatas, paredes, columnas, vigas y la losa para conocer un aproximado el costo total por metros cuadrados, saliendo un total de 4.300.000 lempiras. Este precio es un aproximado, ya que se puede elevar de acuerdo al diseño de cada uno. Financiamiento. Línea de investigación 3. Contexto de vivienda. El concepto de vivienda social nace desde la revolución industrial como respuesta directa a la problemática de la migración. Además, como iniciativa del gobierno destinada a mejorar la situación habitacional. En países como Honduras, el desarrollo de la vivienda se desenvolvió lentamente. Según la historia, las situaciones de vivienda han sido resueltas por la misma población. Ni el gobierno ni la empresa privada mostraron interés en la problemática de ese momento. Fue en 1957 que se constituye el INVA, el Instituto Nacional de la Vivienda, como Constitución de la República y asume el protagonismo en la solución de la problemática de vivienda. En 1990, el nuevo gobierno implementó un proceso de reforma llamado FOSOBI, eliminando por completo a la institución INVA. Resumen de conclusiones. En el punto 1 tenemos lo que son los organismos financiadores. En el punto 2, la función de los organismos involucrados. Punto 3, programa de bonos según el perfil de usuario. El punto 4, fuentes alternativas de financiamiento. En el punto 5, las fases. Contamos con 3 grandes pilares fundamentales para el financiamiento del proyecto. Estos son el gobierno, la institución privada o cooperativas y la comunidad. El gobierno, aportes del gobierno. El gobierno cuenta con programas de bono donde ofrece 120.000 lempiras a cada grupo familiar. En nuestro proyecto contamos con 400 unidades familiares, generando un monto aproximado de 48 millones de lempiras, lo cual nos beneficia con la compra del terreno. Instituciones privadas. Es aquí donde entran los entes privados financieros, algunas cooperativas que cuentan con programas de vivienda y que pueden ser un ente financiero para el proyecto. Covisol es un ente que organiza a las familias a reivindicar el derecho a una vivienda. Esta organización se encarga de impulsar proyectos de vivienda a través del gobierno. Las cooperativas que brindan servicios de financiamiento a través de préstamos con fondos de Banprovi o fondos del RAP son las cooperativas Coacel, Chorotega y Elga, que brindan financiamiento para compra de terreno y adquisición de vivienda. Comunidad. Contratar mano de obra calificada y no calificada ayuda a reducir costos en la construcción del proyecto. Esta mano de obra viene de los grupos familiares beneficiados. Se les brinda una disminución del costo de la vivienda por su ayuda con la mano de obra. Y la mano de obra no calificada será capacitada para realizar trabajos más apropiados de acuerdo a su experiencia.
Programa de bonos. Dentro de los programas de bono del gobierno, optamos por un perfil de usuario de medio salario mínimo a 2 salarios mínimos. Costos a considerar. Tenemos los costos directos del proyecto y los costos directos de urbanización del proyecto. Dentro de los costos directos del proyecto, tenemos el costo del terreno, del estudio del mismo, del loteo del espacio, la edificación en sí, estructura y acabados, espacios comunes que van a existir dentro del espacio del proyecto y la vialidad vehicular para este. Dentro de los costos directos de urbanización está el servicio de agua potable, la evacuación de las aguas servidas y las aguas lluvias y los servicios eléctricos. Financiamiento. Según los costos de cálculo de estructura que es en aproximado 4 millones por edificio, este es un costo que se cubrirá entre 16 familias que habitarán. El costo por familia sería un aproximado de 270.000 lempiras. A esto se le suman los costos aproximados de 147.000 lempiras en instalaciones y acabados mínimos por vivienda familiar, tomando en consideración que solo es lo mínimo para el funcionamiento de la vivienda. Con estos dos factores podemos aproximar el costo total de la vivienda en un aproximado de 417.000 lempiras. El financiamiento más adecuado para este proyecto sería el programa de aporte, bono y crédito, comúnmente conocido como ABC. Este consiste en un bono monetario otorgado por el gobierno de Honduras para la realización de proyectos de viviendas de bajos recursos. Este programa otorga un bono distinto según ciertos criterios establecidos, entre ellos uno de los más importantes es el ingreso económico de la familia que aplica a este programa de bonos. Primero es necesario que el costo de la vivienda no exceda a los 910.000 lempiras. En nuestro caso, la vivienda está aproximada a costar un poco menos de $500,000 de lempiras. Previamente se mencionó que el proyecto está enfocado en apoyar a la familia con un ingreso económico de medio salario mínimo a 2 salarios mínimos. Esto está dentro del rango abarcable por el bono ABC, otorgando entre 125.000 lempiras a 150.000 lempiras como bono. Estos 125.000 lempiras se restan del costo total de la vivienda, dejándola en un valor de 292.000 lempiras aproximados. Con estos valores ya definido, el programa S pide que exista la inversión de una prima del 3% total del precio de la vivienda. Con esto ya se define una cuota mensual de pago, con la institución crediticia de elección con intereses reducidos del 5%. Según los cálculos hechos previamente, estas familias tendrán que pagar un aproximado de 2.000 lempiras en cuota mensual, debido al bajo costo de la vivienda, permitiendo que las familias de este rango económico no sean consumidas por el pago mensual de la vivienda. Aún con esto, es necesario abarcar fuentes de ingresos económicas para las familias para evitar problemas con los gastos de la vida diaria y las cuotas del pago de la vivienda. Se propone así un sistema comercial dentro del proyecto para que los usuarios puedan emprender y generar ingresos extras según las habilidades que tengan. Con este sistema estamos proponiendo locales, que son espacios de emprendimiento para generar ingresos y así poder pagar la deuda de la empresa privada. El plan para la elaboración del proyecto consiste en 3 grandes fases. La fase 1, el gobierno y la constructora. La fase 2, las donaciones y préstamos. Y la fase 3, que sería la mano de obra. Primero, la contribución del gobierno con las donaciones del terreno y aporte en parte de los costos de la estructura elaborada por algún ente constructor privado. Segundo, la búsqueda y adquisición de donaciones y préstamos, ya sea de organizaciones privadas e internacionales con interés de aportar, ya sea con materiales o ingresos económicos para poder concretar el cerramiento del edificio. Y por último, la mano de obra, la cual busca aminorar costos con la contribución de las familias y voluntarios en el proceso de levantar los espacios dentro de la vivienda. Recapitulando todo esto, primero, el emprendimiento ayuda a generar ingresos extra para la familia. Segundo, construir el espacio mínimo con posibilidad de expansión para la vivienda en un futuro. Y tercero, implementar un requisito de afiliación de financieras que puedan traer facilidades para el pago de la vivienda.
Premisas de diseño. En cuanto a organización espacial, se debe considerar el diseño de espacios de convivencia social y una mejora en la infraestructura que permita la apropiación de la zona de parte de los usuarios para cambiar la percepción de inseguridad. La infraestructura, como las aceras, las calles, etc., deberá mejorarse en base a los estándares normativos. Además, se debe considerar un paso seguro y agradable para el usuario, como el diseño de aceras con un diseño inclusivo y estándares normativos. El espacio de convivencia social deberán ser ubicados y diseñados estratégicamente en relación a los edificios de vivienda, de tal forma que estos funcionen adecuadamente. También, proponer un diseño que permita una mejor movilidad de las comunidades aledañas, favoreciendo la inclusión social. El proyecto debe permitir el mejoramiento de la vialidad, siendo así un eje articulador que conecta a la comunidad desde ciertos puntos estratégicos, logrando ser un proyecto totalmente abierto y social, como las consideraciones desde la vialidad desde el Instituto Técnico Luis Bográn y la vialidad desde el Mall Premier, Banco Atlántida y Mercado Solal Belén. Crear una movilidad sostenible para la comunidad, evitando la necesidad de darle la vuelta al proyecto para llegar a un lugar, sino que el proyecto sirva de conexión entre espacios y convivencia social. En cuanto a aspectos funcionales, se debe diseñar la calle al noroeste y al sur, que permita la accesibilidad e inclusión de los habitantes cerca del terreno. La inclusión desde la calle noreste, de manera que invita a los habitantes cercanos. Se debe solventar el conflicto vehicular. La calle principal es la más transitada, por lo que la acumulación vehicular es alta. Se debe invitar a que las comunidades cercanas puedan apoyar al comercio que se desarrollará y aprender de los métodos de sustento. El conjunto habitacional debe responder a su contexto con una debida integración, logrando ser un hito y promover el desarrollo del mismo. Como premisa funcional, el edificio deberá ser de 4 niveles máximo, con un núcleo de circulaciones verticales y de servicio en cada módulo de viviendas, siendo un edificio zonificado de manera que la zona habitacional tenga vistas agradables y siendo de uso mixto, con área de crecimiento económico y viviendas individuales, progresivas de 40 metros cuadrados, con extensión posible hasta 60 metros cuadrados. En cuanto a premisa económica, el diseño se debe de pensar conforme a la topografía, para ahorrar costos y en etapas de manera progresiva. Las viviendas deberán dejar previsto la construcción y expansión interna, con colaboración propia de los habitantes. El desarrollo de la parte interna deberá adecuarse al financiamiento de cada familia. Como premisa ambiental cultural, el proyecto debe de respetar o debe de suplir las necesidades culturales y espaciales de los usuarios. Por ejemplo, los centros de educación deben estar cerca de las viviendas considerando la protección y seguridad, espacios multifuncionales y comunales para actividades recreativas, deportivas, culturales y económicas. Estas deben estar cerca de áreas verdes, considerando retiros, control acústico, seguridad y siempre respetando la imagen urbana. Como premisas económicas, tenemos implementar técnicas y labores constructivas para la mano de obra no calificada, utilizar los materiales propios del territorio con el propósito de reducir costos de compra y familiarización de los trabajadores con el material. Implementar un sistema de reciclaje en los edificios verticales con la finalidad de generar ingresos adicionales al proyecto. Integrar espacios complementarios que sean capaces de producir un bien o servicio y sirvan para el emprendimiento económico de la familia. También, implementar un sistema de ayuda mutua donde participen entes de gran importancia como el gobierno, con el aporte del terreno y la estructura, la empresa privada como ente financiero y la comunidad con el apoyo de la mano de obra. Como premisas técnicas, implementar materiales renovables y característicos de la zona, que sean durables y de bajo costo, los cuales sean incorporados en un sistema constructivo modular, que también permita el desarrollo progresivo del espacio, ajustándose al nivel económico y las necesidades de cada usuario, como la familia.
Implementar la instalación de sistemas de alta eficiencia, minimizando el gasto y desperdicio del recurso, que maximice la utilidad buscando la sostenibilidad del proyecto. Y diseñar circulaciones verticales y horizontales de fácil acceso, que también se adapten a las necesidades de los usuarios, con las adecuadas condiciones de iluminación y sin obstáculos para un recorrido eficiente. Tenemos que crear a través de ejes rectores una disposición volumétrica de diseño que siga el recorrido de los vientos dominantes, la iluminación natural y generar un confort térmico mediante la utilización de vegetación, utilizando estrategias de ahorro energético y captación de agua. La siguiente premisa es implementar un sistema de tutería para residuos y poder facilitar su recolección y organización, contemplando un área para separar, distribuir todos estos residuos, permitiendo así un manejo adecuado que permita el aprovechamiento de los mismos. Como premisas normativas, tenemos que cumplir con los estándares establecidos en las normativas nacionales e internacionales con respecto a la organización del espacio, las zonificaciones, las restricciones volumétricas y parámetros de seguridad que se pueden implementar en el proyecto. Muchas gracias por su atención.